no sabemos, cuántos errores que son ajenos, cuántas vivencias que no elegimos, cuando heredamos y repetimos, cuántas memorias en mi destino van saboteándome en el camino, cuánto hay ahí dentro y no lo vemos, y nos aleja de lo que queremos. 20 minutos pasaron de las 11 de la mañana de este 15 de enero del año 2025. Nos visita en el estudio Ailín García, poeta. Uy, acá ya vamos a arrancar. Poeta, mamá, yogini y editora. Nació en General Pico, en la provincia de La Pampa, en marzo de 1987. No sé si eso era público o no, ya lo vamos a charlar también. Es licenciada en Letras Modernas y correctora literaria por la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el año 2012 se desarrolla su labor como docente, editora y redactora y ha formado parte de diversos colectivos literarios y poéticos. Desde hace más de 15 años reside en el Valle de Tras la Sierra. Hace más de 15 años es un gran título también, hace más de 15 años. Todo hemos hecho hace más de 15 años a determinada edad, algunos. Pero arrancamos y agradecemos la visita de Ailín al estudio. Muchas gracias, Ailín, por estar. Hola, Pachi, gracias, buen día. Buen día, buen día, Qué buen linda día. presentación. Poeta primero. En primer lugar, sí. ¿Hay un momento en que uno decide eso? ¿O te surge El medio dato- a nivel inconsciente? El dato biográfico más antiguo, diría yo. De así se maneja. Antes que ninguna No, otra no. cosa fui poeta. En mi caso. ¿Sí? Sí. Poeta, mamá, yogini. ¿Qué es un yogini? Yogini es una mujer que practica yoga. Mira, se nombra así. ¿Cómo estamos con los nombres hoy? Y en representación de los servicios editoriales de Dula Libros, aunque se escribe Doula Libros, con lo cual nos confunde a todos los que no sabemos en principio de dónde viene la palabra doula, que es Dula. ¿Qué es Doula Libros? No, es de libros aparte, Dula de libros. Claro. Bueno, me gusta que arranquemos por ahí. Te cuento que justamente ayer charlaba con mi cuñado, que es griego, y le preguntaba a mi hermana, cuéntenme un poco de esta cuestión de la etimología, ¿no? El origen de la palabra dula, que sabemos que viene del griego clásico, y bueno, que evoca el concepto, la idea de sierva o esclava. Eso me decía, el duli en griego es esclava. Y la palabra dula ha sido resignificada, ¿sí?, a lo largo de la historia, tiene una larga tradición, acompaña a mujeres y se trata también de mujeres que acompañan, ¿sí? Podríamos decirle hoy personas, ¿no?, que acompañan para no limitarlo a una cuestión genérica, pero se trata principalmente de esta tarea, de acompañar, de asistir, de la presencia, el sostén, que van a permitir el desarrollo de alguna tarea, como por ejemplo en el caso de las dulas que acompañan nacimientos, gestaciones, están en ese proceso acompañando personas gestantes, ¿verdad? Y desde ahí viene este concepto de las matronas o parteras y dulas que acompañaban los momentos de nacimiento y gestación. Claro, la partera es el equivalente a la dula hoy por hoy. ¿Es más o menos, es lo mismo? No, en la actualidad no. El término partera está mucho más vinculado a las obstetras, a la obstetricia, pero las dulas son acompañantes que no tienen formación médica o formación en obstetricia puntualmente, sí están capacitadas, pero son acompañantes como generales. Cualquier persona, mujer que se capacite, que realice ese recorrido, puede acompañar y ser un sostén emocional, un sostén de apoyo, simplemente una presencia que brinde seguridad y confianza, ¿sí? Yo recupero este término y también porque he tenido el privilegio, la gracia de acompañar algunas amigas en esas instancias a través de la práctica de yoga, de brindar algunas clases a gestantes y demás. Tuve el privilegio, como digo, de acompañar momentos de, por ejemplo, un preparto, y en ese acompañar surgió esta idea que ya me venía sucediendo con los libros. En un momento, recuerdo haber estado hace mucho acá cuando había llegado al Valle con una autora de San Javier,
y le digo, estaba acompañándola a ella en su proceso de escritura, dialogábamos sobre su formación en filosofía, conversábamos un poco sobre lo que quería comunicar, lo que quería transmitir, lo que quería trabajar con grupos de mujeres, y le digo, siento en este momento que soy la dula de tu libro, así le dije, y ahí nació. Esa fue la primera vez que acuñé el concepto. Y bueno, dije, acá me parece que hay un territorio súper interesante, hermoso para trabajar y una perspectiva también diferente para trabajar en relación a los libros, a las publicaciones, a la escritura. Así que bueno, desde ahí viene un poco, desde este recorrido, y me fue llevando una búsqueda de acompañar a los autores un poquito más de cerca principalmente en procesos de autopublicación, ¿sí? Yo, si bien digamos, mi proyecto, mi propuesta editorial es acompañar en diferentes etapas a cada uno de los autores, y en algunos casos publicamos, ¿sí? O sea, hacemos todo el proceso hasta llegar a la publicación del libro. Y en otros casos es algo puntual, a lo mejor es la corrección, es la tarea de escritura, y el autor por ahí ya tiene pensado cómo se va a publicar, por ejemplo, a través de un ebook, que son algunos de los casos con los que trabajamos. Con los que trabajás. Sí. Ya nos vamos a meter con el tema de los autores en la categoría autor, ¿no? Uh-huh. ¿Qué representa un autor? Pero me gustaría indagar un poquito más. Licenciada en Letras Modernas y correctora literaria de la Universidad de Córdoba. ¿Estudiaste acá? En la provincia. Sí, me formé en la Universidad Nacional de Córdoba. Que viniste de La Pampa a estudiar a Córdoba. Fue así un poco el recorrido de un montón de gente de La Pampa que suele venir a la ciudad de Córdoba a estudiar, ¿no? Sí, perteneces a ese grupo. ¿Cómo llegás a la decisión? Bueno, has sido poeta desde chiquita, pero ¿cómo es ese proceso de estudiar letras? Entiendo de que está más vinculado a un oficio o a algo, a una identidad, que a una salida laboral, ¿no? ¿Cómo te acordás cómo fue? Ay, sí, claro que me acuerdo. Bueno, me parece que... Porque en este momento hay un montón de chicas también, justamente acabamos de terminar una nota con los chicos de vóley que se van de viaje y que están en un proceso también ahí de transición. Y nada, justamente te dije, pensaba en esto de qué lindo sería poder contarles cómo se dan estos procesos de elección de quién uno va a ser o quién uno es y cómo se va a formar en eso que uno quiere ser o terminar de ser. Bien. Bueno, me parece que eso es una... No iba a ser fácil la nota. Una cosa. Me encanta. Me gustan estas preguntas que nos llevan a abordar un poquito la complejidad también de las decisiones, de las experiencias. En principio te diría que es una construcción también, la vocación, la profesión, el oficio. Yo creo que también es interesante replantearnos cómo a los 17, 18 años de repente a veces se exige o se genera un montón de presión para que alguien defina qué va a hacer en el resto de su vida o los próximos 10 años. Es un montón. En mi caso, yo pasé por otras 2 carreras previamente. Me vine a Córdoba en realidad para estudiar otra carrera, porque letras también está en La Pampa. De hecho, hay muchos escritores y poetas allá en mi tierra. Y bueno, ya estaba en Córdoba cuando de repente en la carrera que estaba, que era música, no me sentía a gusto. Y bueno, fue como una búsqueda ahí mucho más profunda de en qué dedicar mi tiempo, en qué disciplina, en qué áreas de estudio, de conocimiento, dedicar el tiempo, la atención. Estudiar requiere un montón de dedicación y de tiempo. Entonces, bueno, en ese sentido me parecía fundamental poner la energía en algo que realmente me moviera desde un sentido profundo, ¿no? En lo que yo además me sintiera como en mi espacio, te diría como en mi territorio, bueno, no sé, cómoda, ¿no? Sí. Así que de algún modo surge ahí toda mi experiencia previa con los libros, la literatura, la escritura. Yo empecé a escribir alrededor de los 10 años. No es una edad muy precoz, mi hijo escribe desde los 7. Mirá. Cuentos e historietas. Así que, bueno... nada, empecé muy pequeña a explorar esto de la escritura. Esa sería la forma adecuada de decirlo, mencionarlo, buscando un poquito una forma de expresión en la que me sentía muy a gusto y que además me despertaba curiosidad, porque la verdad que el camino de la escritura fue un camino que me llevó directo a los libros y a la lectura, te diría. Y algo que estaba pensando
esta semana, con esto que venimos charlando acá con vos, con la radio y demás, y esto que estoy retomando fuertemente ahora, que comparto, lo que presenta Dula de Libros, lo que representa el proyecto, es que vos sabés que me llamó mucho la atención que la carrera de letras, en su reglamento, anuncia que forma lectores, no forma editores, no forma profesores, bueno, salvo que hagas el profesorado específicamente, pero forma lectores. Muy y yo borgianos. Claro. Y yo recuerdo a los 18, 19 años que decía, ¿y qué hago siendo lectora? No entendía mucho a qué iba. Y yo decía, qué mezquinos, ¿viste? Porque encima que uno se va a dedicar como 7 años por lo menos a estudiar y demás, encima el promedio para recibirse era 10 años, toda una década, la media de los que se graduaban. Y bueno, yo decía, no sé bien qué voy a hacer con ser lectora, pero te digo que si te dicen, vas a ser lector, no sabes bien qué vas a hacer con eso, y vos te lanzás y mucho amor al arte ahí detrás. Claro, hay algo de eso también, sobre todo de la incertidumbre del amor al arte. Literalmente, sí. mi mamá decía eso, por amor al arte. Y ese es el proceso, ese es el caminito de incertidumbre también. Sí, ¿no? totalmente. Pero vos sabés Y que de ahora certezas. lo comprendo, porque yo creo justamente que, no creo, en realidad también me he capacitado en eso y lo voy compartiendo con la gente que trabajo. Los editores somos somos lectores profesionales, lectores de oficio. Sí, claramente mi carrera, y en eso me siento también muy agradecida y muy orgullosa de nuestra universidad, porque digo, bueno, realmente hay todo un recorrido muy valioso, de mucho peso, de muchas búsquedas, de mucha formación detrás, y de gran trayectoria, que justamente genera, digamos, te va brindando las herramientas sin que vos comprendas bien de qué se trata, ¿no? Y después, bueno, la vida, la calle, la experiencia, moverse es lo que te lleva a construir una herramienta que sea eficaz y que puedas compartir con otros, ¿no? Estamos hablando con Ailín García, ella es poeta, mamá, yogini y editora. Es también la representación de Dula de Libros, que son servicios editoriales que se dan en el Valle de Tras la Sierra. Entiendo que para todo el país, ¿no? Para todo el mundo. Dula de Libros se escribe o la encontrás en la web como douladelibros.ar. Ser autor, ser escritor, el darse ese título, ¿no? Caparrós decía que le costó como 30 años decir en los aeropuertos que él era escritor, que decía soy periodista, soy otra cosa, cronista, algún otro oficio, y no escritor, ¿no? A propósito de esto de contar historias. El autor, el escritor, en sí mismo es alguien que necesariamente cuenta historias, o es alguien que publica independientemente de lo que cuente en esa publicación. La publicación es el puente que te convierte en autor-escritor. Ahí va. Bueno, no sé si hay líneas demasiado rígidas para definir eso, pero sí es una convención en el mundo editorial que a partir de la publicación sos autor, a partir de publicarte dejas de ser el escritor inédito, o es en sí también una categoría un poco más, te diría, técnica y práctica para nombrar a las personas que están en proceso de publicación y demás. ¿Sí? Es decir, cuando yo recibo gente que viene con un proyecto de escritura, después de la publicación o mientras también obviamente en el proceso, se trata de un autor, ¿sí? Más allá de que se considere a sí mismo poeta, ensayista, cronista, escritor. Tenemos un montón de definiciones, ¿no? También para relacionarnos a los géneros. A veces son cuestiones prácticas que tienen que ver también con vincular a un productor de discursos con un género en particular, ¿no? Creo que también eso se va resignificando y va cobrando diferentes sentidos, incluso con la tecnología, con diferentes dispositivos, con las formas de publicar, como hablábamos hace unos días, que los jóvenes, por ejemplo, muchos jóvenes o adolescentes
publican en plataformas digitales y tienen otras formas ahí, digamos, tienen otra frecuencia, otra tirada, otras maneras de lectura. Entonces yo creo que eso también se va reconstruyendo también en los ámbitos, ¿no?, de circulación. Claro, por eso te lo preguntaba también, porque si es un contador de historias en sí mismo, aunque no sea de letra escrita, es un autor y es un escritor. Narrador. Un narrador, por ejemplo, o alguien que produce historias, cuenta historias, pero no necesariamente las escribe, sino que las cuenta a través de imágenes, de videos, de fotos, de... Totalmente. ¿Eso lo convierte en autor? Y sí hay un grado de autoría, por supuesto. Bueno, creo que una de las cosas que no mencionamos es también mi labor docente, de la que estuvimos charlando en otra ocasión. Y una de las cosas que comparto mucho con los chicos en el secundario, con los estudiantes, es que no hay una única manera, ¿no?, de producir, de decir. A veces, por ejemplo, nosotros en la materia de lengua trabajamos con propuestas que están muy vinculadas, obviamente, a la escritura, a la lectocomprensión, a los discursos escritos, pero también a veces resultan de gran dificultad para algunos estudiantes. Entonces, de algún modo, encontrar otros modos, ¿sí?, de poder expresar, de poder decir, de comunicar y también de receptar esa información nos permite ampliar el camino, porque creo que más que nada, acá lo importante es destacar la transmisión y la comunicación, ¿no? En esto de la autoría, en algún punto todos somos autores, lo que decimos. Vos estás siendo autor acá en tu programa. Todos somos autores en el momento en que emitimos en algún grado, ¿no?, en el sentido de como un concepto muy cercano a lo que es el emisor. Y de algún modo esa experiencia la tenemos y es un recorrido que vamos puliendo. Lo que sucede en la escritura es que el autor asume como muchas más responsabilidades desde su decir, ¿sí? Es decir, sabe que a lo mejor va a salir en determinado medio, con determinado peso. Por ejemplo, un profesional que decide ubicarse en el rol de la autoría, construye autoridad también en su tema, de repente amplía su público. Entonces, digamos, podemos concebir el autor como algo más profesional o técnico, y también lo podemos tomar en el sentido más simple o digamos cotidiano también, que tiene que ver con los procesos de comunicación. Y mencionabas esto de construir autoridad. ¿Hay un vínculo ahí entre la autoridad y la calidad del autor? Entre la autoridad y la que calidad. tiene sobre una temática, bueno, claro. Interesante la pregunta. A ver, hay un fenómeno actual en relación a la... En esto que cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Sí. Hay un fenómeno que se está dando mucho, se viene dando hace años con las redes, porque y en relación a los libros, a las publicaciones escritas y publicaciones en libros físicos, ¿no?, en papel. Que es que si bien han decaído en sí, decayó en cierta medida el consumo de lo que es papel, una por sus costos y otra porque, bueno, la tecnología vino a generar nuevos modos, ¿no? No a reemplazar, no se va a reemplazar del todo, y siempre el soporte papel como dispositivo genera otros ámbitos que la tecnología no. Entonces continúa, incluso el periódico, y vos lo ves también como la experiencia que tienen acá en Comechingones Multimedios. Ahora, sí sucede que esto de construir autoridad empezó a ser el libro un objeto, el publicado, el libro físico, un objeto de valor, de reconocimiento que brindaba autoridad muchas veces, por ejemplo, a personas que estaban trabajando como influencers en una temática. O sea, se me ocurren, por ejemplo, nutricionistas, personas que trabajaban con crianza, etcétera. De repente publicaban su libro y ahí aparecía como toda una comunidad mucho más fuerte, se generaba esto de la autoridad. El libro pasaba a ser, claro, o sea, todos pueden, ¿no?, agarrar el micrófono, la cámara de su celu y demás y grabarse y contar algo. Ahora, el proceso de elaborar un libro realmente es otro, realmente implica un montón de búsquedas, un montón de trabajo con la información, trabajo con la divulgación, que no es el mismo, no es esa inmediatez y requiere una profundidad mayor, ¿sí? Casi te diría hasta investigativa. Entonces, de repente el libro, a ver, no es lo mismo el influencer que publicó su libro, por más que sepa mucho sobre un tema, que el que no.
Y eso se empezó a utilizar incluso como modelo de venta, o sea, promover que cada persona que quería posicionarse mejor pueda escribir su libro, ¿no? Entonces aparecieron editoriales, de hecho, estaba escuchando hace poco un podcast, amo escuchar podcasts, que comentaban justamente esto. En España, un editor se empezó a dedicar de lleno a este ámbito, porque justamente se vende un montón que las personas construyan autoridad publicando un libro. Entonces, a ver, que publiques no va a implicar que seas el mejor en el tema. Sí que hayas hecho un trabajo diferente sobre la información que estás compartiendo. Y me parece que es interesante también cómo se resignificó el concepto de libro, porque antes un libro tenía una investidura hace muchos años atrás, o no sé, en la época de mis abuelos se me ocurre, viste, como un reconocimiento, una autoridad, algo de mucho valor, de prestigio, y actualmente eso tiene otras formas, está resignificándose, como decía, o sea, adquiere otros valores en nuestra realidad, en nuestra actualidad. Bueno, además de todo eso que mencionás, sos autora, sos escritora, sos poeta. Sí, ahí hay algunas poesías marcadas. Acá tenemos Médano Adentro, de Ailín García, de Ediciones del Callejón, uno de los libros que si alguien lo quiere conocer, encontrar, comprar, ¿a dónde lo busca? Ese libro está, por ejemplo, en La Pulpería de las Rosas, mi primer libro. ¿En La Pulpería de las Rosas está? ¿Es tu primer libro? ¿Es lo que te convirtió en autora? Exacto. ¿De cuándo es? Sí. De algún modo tuve que cruzar esa línea para poder decir... 2022 aparte. Muy 2022, poquito. Hace poco. Se terminó de imprimir en agosto del 2022 en Gráficas del Sur. Ahí en los talleres Mirá de Gráficas del Sur. En Córdoba. Muy bien, en Córdoba. Ese libro reúne en realidad textos mucho más viejos, ¿no? Del 2022. Escritos en mi época de estudiante universitaria, en su mayoría. Mirá. Sí. Pero bueno, lo considero una experiencia justamente para poder... no construirme como autoridad, sino para poder conocer el proceso desde adentro. Yo decía, ¿cómo voy a acompañar a alguien realmente, ¿no? ¿Cómo voy a saber, a sentir lo que es estar ahí y ver tu libro y demás si nunca lo hice? Entonces me parecía como clave y hasta te diría de cierta responsabilidad realizarlo y tener la experiencia para poder acompañar desde un lugar más genuino. Genial. No solo derrotar el filo de esta lengua que hunde su corte en mi boca, sino también la restricción del mundo a las posibilidades de mis pensamientos. Una cara en mí que desconozco me revela ante los ojos de afuera. No hablo con la que veo en el espejo, no hablo con la que evidentemente me desconoce. Holograma de mí sin reverso y sin volumen, huella que en su capacidad superflua, en lo que ocupa, en lo que no capta, me destruye. Impresionante. Quería darme el gustito de leer algunas de las marcados. En la poesía hay algo, dos preguntas como para cerrar y después adelantar un poco lo que vamos a hacer este año. Pero una tiene que ver con el prestigio. Si el prestigio no está en los libros, ¿dónde está? Sería. Si tenés alguna idea sobre el respecto de eso. Pero antes de eso, sí, la poesía es al autor de poesía se expone más que el autor de otro tipo de ficciones. ¿O no? ¿Cómo separa ante eso? Porque uno cuando lee poesía siente que está leyendo tipos secretos del autor, más que una historia o una ficción o algo que produjo la imaginación. ¿Hay algo de eso? La poesía construye un espacio de intimidad. Un espacio de intimidad, y yo diría, no con el autor o con la voz poética, sino con el lenguaje. Con el lenguaje, con la mirada de las cosas, del mundo, del tema que trate, ¿no? En la poesía se habilitan usos, juegos, expresiones mucho más libres en algún punto que en el discurso, en la secuencia de la prosa, ¿sí? Porque si lo pensamos un poquito, incluso desde nuestros modos de utilizar el lenguaje, de nuestros modos por ejemplo, en la escritura de la prosa es lineal. Contar algo, narrar, requiere una secuencia a lo largo del tiempo.
requiere que podamos decir, bueno, esto va en primer lugar, esto va en el siguiente, esto va al final, y este es el orden. Y la poesía viene a romper con esa lógica, incluso lógica que viene también a determinar a veces muchas de nuestras formas de pensamiento, y nos abre a una nueva experiencia, a un juego, a una exploración. En esa exploración y en esa apertura que no tiene tanta regla fija, que es posible, incluso si han leído poesía de vanguardia, los poetas a principios de 1900, los surrealistas, a mí me encantaba Oliverio Girondo acá en Argentina, que por ejemplo al momento utilizaban caligramas y realizaban hasta dibujos y diseños con sus textos poéticos, jugaban con la disposición de la palabra en el papel, y jugar con la disposición de la palabra en el papel es jugar con la palabra en el espacio, jugar con la palabra en el tiempo, y entonces es también transitar de otro modo nuestras formas de pensar ese espacio y ese tiempo que construimos y que nos construye, ¿no? Así que bueno, para mí el potencial que hay en la poesía es algo único. Me fascina esa posibilidad con el lenguaje, y yo creo que ahí radica la intimidad que genera, ¿no? Es como más allá de ese secreto, de ese sentimiento, porque de algún modo da mucho lugar a lo subjetivo. El poeta o la voz poética te permite también, ¿sí? Es como habitar ese mundo para que vos también lo pienses de otra forma, para que el lector transite esa otra experiencia, ¿no? Y si no es así, si no es de uno a uno, si no es como en esa cierta como intimidad, ¿cómo es posible apropiarse y poder salirnos de estas otras lógicas que requieren, no sé, por ejemplo, si estás leyendo una crónica, tenés que situarte en el tiempo y el espacio. Estás leyendo una ficción, necesitas anclar en los personajes, en el tiempo, en la secuencia, en los capítulos, porque de ese modo construís el relato, mientras que en la poesía es la habitación donde se puede jugar con todo eso. Qué interesante. Y ahí hay prestigio. El prestigio. ¿Dónde se encuentra? No sé, ¿qué entendés vos por prestigio? No sé, como cierta legitimidad de la mirada de los otros. Bueno, Ajá. ¿De los otros? de los otros, cualquier otro. Ajá. Del que tiene que pagarte, imagino. No sé, el que tiene que poner valor a tus cosas. Entendí el prestigio como ese lugar en donde, como más vinculado al respeto, ¿no? Al reconocimiento. O a la falta, o la ausencia de la falta de respeto, sería. ¿Se entiende? Sí. O sea, el prestigio como ese lugar en donde, bueno, el prestigioso anula de alguna manera las posibles faltas de respeto sobre eso, que debería de suceder sobre todo a las personas, pero en general el prestigio como que te pone en una burbuja en donde te previene de los irrespetuosos. Te estás poniendo poético con la sí, etimología de prestigio. ¿Qué es sino el prestigio? No sé, yo no lo he pensado por eso. Bueno, pero me hablabas del prestigio en relación a los libros. A los libros, exactamente. Cuando uno libros. legitima un libro te daba prestigio. Y hay una larga tradición en los libros que es innegable, ¿no? Es como humanidad reconocemos este dispositivo, este aparato, esta maquinaria que es el texto, y la reconocemos profundamente. Es como aquellas... A ver, las casas pueden cambiar, las viviendas pueden cambiar, pero el concepto de habitar un espacio y salir de la intemperie lo vamos a seguir teniendo como humanidad, ¿no? Claro. Como cultura. Y el libro es, en algún punto, también ese lazo, ese puente que habilita sentidos, que nos saca, nos mueve de las propias limitaciones del pensamiento. Y es una necesidad humana compartir conocimientos, información, esta transmisión, que de hecho, bueno, ahí también me acompaña otro libro muy hermoso de Michel Petit, Leer el Mundo, que habla de la transmisión cultural. Es como cuando a mí me dicen, por ejemplo, me mandan reels de las editoriales están cerrando, están cayendo las ventas, no venden libros, venden el 30% y demás, y digo, sí, pero a ver, se están transformando los modos, como siempre, digamos. Ahora, la transmisión es inherente a la cultura. Claro. Entonces, de algún modo poder observar eso me parece clave para flexibilizarnos en los modos en los que construimos estos elementos, estos objetos. Y los libros
los reconocemos, a lo que iba con esto es, quiera o no los reconocemos como ese aparato, ese objeto de transmisión cultural clave, ¿sí? Además, estamos entrenados para poder leerlo. Si bien cada vez cuesta más, o a los jóvenes quizás les cuesta más, y más que tomar un teléfono y ver un video, tenemos un largo entrenamiento desde la niñez en poder aprender a trabajar con estos objetos, con el libro, ¿no? A poder reconocer la información que viene ahí, comprenderla, leerla. Yo cuando, por ejemplo, trabajo con los autores les digo, bueno, vamos desglosando las partes del libro, las solapas, la cubierta, los capítulos, la estructura, y todos empiezan como, ay, eso no lo sabían. Sí lo sabían intuitivamente, como lo sabemos la mayoría de los lectores, pero de repente lo vamos comprendiendo desde otro lugar, ¿no? Cuando lo empezamos a hacer. Y bueno, en ese sentido me parece que esto, que va más allá, el prestigio de un libro no es solo, ¿no?, lo que esté escrito, la escritura. Hay una larga tradición del libro como objeto que lo valida, ¿sí?, que lo legitima en nuestra sociedad, y que además le da un carácter de necesario, se vuelve necesario. Entonces, me parece que esto, ¿no?, que su prestigio radica en la transmisión cultural. Va a ser un gran año si este año podemos tener este tipo de conversaciones, aunque sea una vez por semana o cada 15 días, con Dulas de Libros, que es la columna literaria que vamos a presentar en lo que seguramente sea una hazaña por día, o el nombre que tenga el programa de la mañana que vamos a compartir todos los días en GON FM 89.7 y en Comechingones Multimedia, el canal de YouTube. No podemos irnos... Contame antes de esta columna. Vamos a hacer al revés ahora. El entrevistador entrevistado. Dale. Algo me dijiste de tu vinculación a la carrera de letras. A ver, contá un poquito de eso. No, sí, tuve unos pequeños toques ahí en la carrera de edición, más que de letras. De edición. Yo, en esos inventos que tenía Filo de carreras, una carrera que hizo la Universidad de Filosofía y Letras de Buenos Aires fue la carrera de edición, que serán 3 años, donde te formabas en editor de libros, justamente. Así sí estuvimos ahí, tocando ahí medio, así como algunos acordes, no mucho más, de algunas materias y algunos temas. Va a estar bueno, porque aparte hay algo ahí de la técnica que era todo el tiempo la sensación de que estábamos estudiando sobre un oficio que ya no existiría más, ¿viste? Y es como esa expectativa de algo que no se termina de ir nunca, como Mirta Legrand, qué es eso, y no termina de pasar, porque esto hace 20 años, 25 años, 20 años por lo menos, de la carrera de edición en donde estuvimos ahí, y estamos en las mismas todavía, ¿no? Hay libros por todos lados donde mires, hay gente editando, contando historias, gente viendo en qué formato cuenta esas historias. Y no nos podemos cerrar esta columna sin leer literatura un poco más. Y trajiste algo para terminar de leer. Algo, sí. Ailín García nos va a acompañar seguramente con Dulas de Libros y sus servicios editoriales en las mañanas de GON FM. Todo tuyo este momento. Gracias. Las historias importan. Muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. Siempre he tenido la impresión de que es imposible conocer debidamente un lugar o a una persona sin conocer todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia del relato único es la siguiente: priva a las personas de su dignidad, nos dificulta reconocer nuestra común humanidad, enfatiza en qué nos diferenciamos en lugar de en qué nos parecemos. Me gustaría terminar con una reflexión, que cuando rechazamos el relato único, cuando comprendemos que nunca existe una única historia sobre ningún lugar, recuperamos una especie de paraíso. Chimamanda Ngozi Adichie, El peligro de la historia única.